Gustavo de la Borda, y lo hemos invitado para estar con nosotros en esta mañana. Así que nos es un grande privilegio poderle recibir y que Templo La Hermosa lo recibe con amor, ¿verdad que sí, hermanos? Estamos contentos por estar y que esté con nosotros. Hermanos, bienvenidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Decirles que para mí es un privilegio. Esta es la primera vez que cruzo del otro lado de la América. Siempre he estado en Argentina, Colombia, Venezuela, un montón de países, pero de este lado no había venido. Pero bueno, Dios habrá querido que esté por aquí y aquí estamos. Amén. El pastor quería que yo les comparta lo que Dios hizo conmigo. Hace años que no lo hago, pero bueno, lo vamos a hacer hoy, después de tantos años, y creo que es importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 4. Solo quiero leer un pasaje en el verso 2, en el verso 2 de Daniel capítulo 4. Y la palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aleluya. Oremos, hermano, para que Dios nos ministre. Padre, te damos gracias, te pedimos en esta hora, en esta mañana preciosa, que puedas abrir la ventana de los cielos, este lugar sea lleno de tu gloria, Señor. Pueda haber milagros asombrosos, sobrenaturales, increíbles, maravillosos, cual nunca vistos en este lugar, sean hechos hoy, aquí, ahora. Y Señor, que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado en este día. Solamente tu nombre sea glorificado en este día. Y que todos puedan darte alabanza y gloria por tu grandeza, por tu proeza, por tu misericordia y por tu infinito amor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. Gloria a Dios. De verdad, yo de este lado no venía por temor, aunque usted no lo crea. Yo nací en una de las familias más ricas de mi país. Yo nací en una de las familias de las cunas más ricas que usted pueda pensar. Mi casa era una casa en la zona residencial que tenía 38 dormitorios. Era una mansión, una casa, y tenía 3 jardines del tamaño de la iglesia, uno adelante, 2 a los costados, y vivíamos en el vecindario más refinado, que se podría decir así, de Lima. Y ahí crecí, y mi familia son inmigrantes italianos, veníamos de Rapallo, de Italia, y bueno, mi papá hizo mucho dinero en Perú, compró latifundios, iba 3 días a caballo de una ciudad a otra para recorrer toda la capacidad de la hacienda, porque había caballos, callos, cultivos, sembríos, bombas, tanques, tractores, bueno, un poco de cosas. Y bueno, fuimos afectados por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y todo lo que teníamos nos fue quitado. Hubo un gobierno militar que quitó todas las haciendas a los latifundistas, a los millonarios, y se las dio al pueblo. Y entonces todo lo que mi papá nos dejó, porque soy huérfano, mi papá y mi mamá murieron en un accidente, yo estaba en el carro, fui el único sobreviviente. Mi madre murió instantáneamente, mi papá llegó agonizante al hospital, y yo era bebito, 6 meses tenía, me rompí la pierna derecha y me partí la lengua en 2, pero Dios permitió que sobreviviera. Amén. Porque había un plan. Yo sé que Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósito? Dios es un Dios de propósito, yo lo sé. Y entonces sobreviví, y bueno, como les cuento, en las haciendas nos fueron quitadas y la forma cómoda de vida que teníamos. Cuando eso pasó, mi hermano mayor, en ese tiempo el tráfico de drogas estaba penado con una pena máxima de 3 años en Perú. Era una pena muy pequeña, y si tenía las amistades indicadas,
podía salir de cualquier problema en cuestión de meses. Así que la mayoría de la gente rica empezó a involucrarse en ese negocio. Y mis hermanos, mi hermano mayor sobre todo, comenzó a hacer viajes al extranjero. Comenzó a hacer viajes a los Estados Unidos y comenzó a traficar. Y luego entró el otro, y luego los demás. Y yo estaba todavía muchacho. Y ellos venían, mi hermano llegaba de viaje, andaba con 3 muchachas modelos, andaba en un Mercedes, y la plata se le caía de la billetera por todos lados. Entonces yo decía, yo quiero ser como él, era la imagen que yo quería ser. Era muchacho, ingenuo, tal vez no tenía todavía una formación bien estructurada, y yo quería ser como ellos. Y entonces cuando yo le decía que me dejara entrar en su sociedad que tenían, él decía, no, tú vas a estudiar, yo no quiero que tú seas como yo, decía él. Y yo le decía, yo quiero también tener lo que tú tienes, yo también quiero vivir como tú vives. Y él me decía, no, tú vas a estudiar, yo te voy a pagar la universidad y vas a ser un profesional. Y entonces eso lo hacía yo en contra de mi voluntad. Él pagó la universidad, ingresé a la universidad, estudié en la universidad, pero yo no quería seguir ahí. Y llegó un momento donde, bueno, me salí de la universidad y fui a ver a este amigo de él, un jefe de la policía, porque él trabajaba con policías que eran jefes de policía, y le dije, que yo quisiera trabajar con ustedes. Y él me dijo, ¿por qué no hablas con tu hermano? Me dijo, si tu hermano es el jefe. Yo le digo, sí, pero yo quiero hablar con usted, que usted me dé una oportunidad. Y él me dijo, no puedo pasar por encima de tu hermano. Yo le decía, a mí no importa lo que mi hermano crea, yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que yo crea conveniente, así que denme una oportunidad. Entonces él me dijo, bueno, consigue dinero y tal vez hablemos. Entonces fue la primera vez que planifiqué un atraco a una casa de cambio, y lo realicé. Y lo peor es que lo realicé con éxito, porque entré, atraqué la casa y me llevé toda la plata que había en ella y me escapé. Y nadie me capturó jamás. Entonces cogí el dinero y le llevé al jefe de la policía y le abrí la maleta y le dije, bueno, acá está el dinero que pediste. Y él dijo, ¿cuánta plata? Y yo le dije, bueno, eso es lo que hay. Entonces me dijo, dame 5 días y voy a hacer venir gente de Italia para que viajes a Italia. Bueno, le dije, si eso es lo que quieres hacer. Entonces esperé los 5 días, y a los 5 días llegó un grupo de mafiosos italianos a visitar Perú, y entonces me puso en contacto con ellos, y uno de ellos me dijo, tú vas a viajar conmigo a Italia. Y ya les dije, yo viajo contigo, y viajé a Italia y me relacioné con la mafia italiana, con el crimen organizado de Italia, y poco a poco me fui metiendo en la mafia. Cuando me di cuenta ya estaba hasta el cuello metido trabajé con la mafia italiana 2 años, trabajé con los carteles como 5, distribuí narcóticos creo que por todo el planeta. Hablo inglés, francés, italiano, alemán, y bueno, comencé a vivir una vida terrible y llevaba drogas para muchos lugares, hasta que ya cumpliendo la edad de 20, ya se imagina, era un muchacho, tenía 18 cuando comencé esta locura, ahora tenía 20, y me atrapó la policía británica. Me agarraron en Inglaterra, me atrapó la policía en un hotel, en el Hotel Earley, en Brighton, Lowestoft, Sussex. Ahí me agarraron y me metieron a la cárcel. Entonces yo no sabía lo que era una prisión, nunca había estado en ninguna, ni siquiera tenía idea de lo que eso era. Pero entré a la prisión, y ustedes saben que las prisiones son más bien un centro de empeoramiento, no es para salir mejor, sino para salir peor. Y eso fue lo que pasó, salí peor. Conocí gente, hice contactos y empeoré mi situación, porque conocí gente peor y me influenciaron más hacia el mal que hacia el bien. Entonces al salir de ahí me relacioné con gente peor y bueno, fue terrible. Realmente no quisiera profundizar mucho en esto, pero la cosa es que regresé al Perú ya más contactado de lo que me fui, y comencé a traficar ahora para Suiza, comencé a vender drogas a otros países, y poco a poco fui levantando un imperio. Sin darme cuenta me estaba haciendo ya conocido, y empecé a mover cantidades grandes de drogas, ya no pequeñas sino
cantidades muy grandes. Y mi hermano se hizo capitán de la Marina de Guerra y empezamos a usar los barcos de la Armada y empezamos a usar ya un tráfico a nivel internacional y muy grande. Algunas cosas no quiero contarlas porque no quiero involucrar a gente que ya por algunos todavía andan por ahí, así que es delicado. Y bueno, entonces seguí en el negocio hasta que me fui a la ciudad de Suiza, y los suizos tienen sistemas muy sofisticados de seguimiento. Me pegaron unos sensores bajo el carro, me pegaron unos sensores en los techos de mi casa, me pegaron sensores en varios de las movilidades que yo utilizaba, y podían escucharme y rastrearme de lejos, y que yo miraba por el espejo, no había nadie, pero ellos me estaban rastreando con sus monitores y sus equipos, y escuchaban lo que hablaba en mi propia casa, porque ponían unos aparatos en el techo que podían eliminar los sonidos de la calle, el sonido de los autos, y centrar el sonido sobre lo que uno conversaba dentro de la casa. Y entonces se fueron enterando de algunos de mis planes. Así que hice un último viaje a Suiza, y esta vez toda la organización fue descubierta y atrapada. Y bueno, me agarraron en Suiza y me metieron a una cárcel de máxima seguridad, porque ya sabían que yo ya había estado preso en Inglaterra y sabían que era un traficante confeso. Me metieron a la prisión de Lockhorn, una prisión horrible donde no se sale más que 20 minutos al patio. Los vidrios no son vidrios, son de material antibalas, con un plástico así grueso, el que no penetra ni las balas, y no hay como cortarlo, no hay como quemarlo. Créanme, intenté todo, inventé todo lo que usted se puede inventar, pero no se podía cortar. Así que esperé y estudié el sistema de seguridad. Lo estudié como 9 meses, y como Dios me dotó de inteligencia, porque sí la tenía, solo que la usaba para el mal, empecé a estudiar todo su sistema de seguridad y ver cómo violar su sistema de seguridad. Hice mi primer intento y fracasé. Me atraparon y me metieron en un sótano casi 3 meses, casi enloquecí. Me metieron solo, aislado, me abrían una ventana, me metían la comida por la ventana, cerraban la ventana y las 24 horas las pasaba ahí, 24 tras 24 tras 24, y yo me ponía a hacer ejercicio dentro de la celda y decía: no me van a vencer, no me van a vencer, no me van a vencer, y no me vencieron, porque al final, cuando terminó los 3 meses de castigo, me sacaron y me llevaron donde la comisario. Mi comisario se llamaba Bárbara Stauffer, donde la señorita Stauffer, y le digo: señorita Stauffer, ella me dijo: te vamos a subir al pabellón. Yo le dije: yo no quiero quedarme acá. Le dije: mándeme a otra prisión. Me dice: no, te tienes que quedar acá. Le dije: no, señorita, por favor, mándeme a otra prisión, no quiero tener problemas acá. Entonces ella me dijo: voy a intentar mandarte a otra prisión, pero no te prometo nada. Y luego apareció la oportunidad de irme a una cárcel que se llamaba Chalemateli, y me mandaron para allá. Y en la cárcel de Chalemateli yo comencé a estudiar también su sistema de seguridad. Lo estudié también bastante tiempo, cómo entraban, salían, revisaban, controlaban las celdas, los barrotes, a qué hora era la visita, todo. Escribí en unas notas, hice un libro sobre todos los horarios, los tiempos, y le encontré el defecto. Y sí, todas las cárceles tienen alguno, y lo encontré. Entonces, una vez que descubrí el secreto de sus defectos, yo dije: si me puedo escapar de acá, tiene que ser a mediodía y a plena luz del día. Era la única forma, no había otra de salir de ahí. Tenía que ser durante la hora de visita, que era donde más descuidaban a la guardia, y tenía que ser a mediodía, en la mitad del día, con los jardineros afuera, con el hospital funcionando al frente de la cárcel. Y era bien difícil, pero era solo esperar el momento que no hubiera nadie en una ventana, esperar que los jardineros estuvieran ocupados y tratar de lograrlo. Así que logré introducir una sierra dentro del penal a través de las amistades, y por mucho dinero. Una sierra dentro del penal costaba $10,000, pero yo conseguí no una sino algunas
Y los barrotes eran más o menos de este ancho, eran como del tamaño de una mano de niño, eran bastante gruesos. Si cortaba uno, tal vez mi cuerpo podía salir de costado. Así que comenzamos a cortar los barrotes y no podíamos usar el aparato, sino solamente la hoja. Y la hoja me cortaba la mano, pero no me quedó otra cosa, agarrarla con una tela y meterle jabón, meterle agua y comenzar a cortar. Comenzamos a cortar los barrotes. Los barrotes no tenían manijas, perdón, las ventanas no tenían manijas. Así que le desarmé la manija del baño de hombres y con el mismo pasador, que es en forma rectangular, lo introduje dentro de la ventana y logré abrir la ventana. Entonces cortaba, cerraba y volvía a poner la manija del baño, y así lo hacía todos los días hasta que terminé de cortar el barrote. Le corté el barrote más o menos como... Era tan ancho que tuve que cortarlo por los lados, porque si lo cortaba por el medio de la sierra se calentaba y se rompía. Terminé de cortar el barrote y corté la parte de abajo, y el italiano que quería escapar conmigo cortaba la parte de arriba. Así que nos pasamos muchos días cortando barrotes y haciéndonos heridas en las manos. Hacíamos, cada vez que la guardia venía, hacíamos como que estábamos trabajando y así descuidábamos, hacíamos parecer de que estábamos ocupados trabajando, y realmente lo que estábamos era cortando el barrote de la prisión, hasta que terminamos de cortar el barrote. Lamentablemente las sierras se empezaron a romper por calentura, y algunos días se rompieron en 2 y en 3, y con los pedacitos seguíamos cortando, así que al final ya casi no teníamos con qué cortar. Y la parte de arriba del barrote la cortamos hasta la mitad y no se pudo cortar más porque ya no había sierras. Así que llamé a los hombres fuertes del penal y les dije: ayúdenme para poder escapar. Entonces entre todos empezamos a jalar el barrote, a empujarlo, a jalar hasta que el barrote se calentó y se rompió y quedó la ventana abierta. Y ahora faltaba solamente salir. Volvimos a poner el barrote en su lugar, hicimos una masilla con el pan que nos daban. Le metí café para disimular el color del pan, y con eso tapamos el hueco donde habíamos cortado para que no se notara, porque la policía bajaba por abajo y alumbraba con las linternas a los barrotes para ver si nadie estaba haciendo nada. Y en las celdas golpeaban con un fierro. Si el sonido del barrote cambiaba, ya sabían que usted lo estaba cortando. Pero no corté el de la celda, corté el del comedor, y no se habían dado cuenta. Lo hice despacio, lento, progresivo, sistemático. Y cuando ya terminamos de hacer todo el trabajo y la ventana estaba abierta, ahora teníamos que hacer una soga. No se podía hacer soga con nada porque no hay forma que te den nada que te sirva para ahorcarte. Pero ellos me daban 2 sábanas, mandabas 2 sábanas a la lavandería y te regresaban 2 sábanas. Pero yo conseguí un contacto de la lavandería y le mandaba una caja de cigarros, un cartón de cigarros. Yo le mandaba una sábana y él me mandaba 2. Le mandaba una y él me mandaba 2, y así fue juntando 8 sábanas, 8 o 9. Luego vino uno de Checoslovaquia que era marino mercante, y él sabía hacer cabos, así que cogió la sábana, la cortó en tiras y luego amarró, hizo una soga con las sábanas. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, una soga perfecta, larga como el largo de las sábanas. Lo agarramos al barrote que estaba cortado y lo tiramos por la ventana a las 12 del día, en plena hora de visita, con todo el movimiento de la policía dentro. Ahora había que bajar como 5 pisos. Era alto. Bueno, hermanos, cuando uno tiene ese espíritu de fuga, no tiene miedo a nada. Así que salté por la ventana, me colgué de la sábana y comencé a bajar. Llegué hasta abajo, llegué al jardín, volteé, los jardineros estaban ahí. Luego esperé que el jardinero se volteaba y corrí y di la vuelta por atrás. Y logramos sortear hacia donde estaban los cuartos de los empleados que cuidan el penal. Y escuchamos que estaban jugando ping-pong y estaban descuidados. Bueno, el plan era escalar el muro y subir por las alambradas. Tenía un par de frazadas para tirarlas por encima de las alambradas para evitar las púas, porque son unas púas especiales que generalmente cuando usted se engancha ahí se atracan con la ropa y no hay cómo cruzarlas. Así que traíamos las sábanas y todo para tratar de cruzar la alambrada.
Luego enlazamos uno de los postes de la alambrada y se dobló la alambrada como si fuera una malla de pescado. Eran postes de aluminio y yo pensé que eran de acero y me equivoqué. Entonces me miré con el italiano y dijimos, nos hemos quedado atrapados acá adentro, no podemos subir por la valla. Entonces él me dijo, cuando entre el carro de la comida y bajen a abrir la reja, yo lo agarro del cuello y tú le quitas el arma, y asaltamos el carro de la comida y nos escapamos en el carro de la comida. Bueno, eso íbamos a intentar, pero no se pudo, porque cuando dimos la vuelta por la parte de atrás, miré que había un techo un poco más bajo que tenía la alambrada encima del techo donde estaba la casa de herramientas, donde estaban las herramientas para cuidar las hortalizas. Entonces dije, yo creo que podemos cruzar los rosales, ahí hay una tabla grande, y con esa tabla ponerla encima de la alambrada y tratar de cruzar la alambrada por arriba. Y eso fue lo que intentamos. El italiano se metió en los rosales y las rosas le cortaron los brazos, le salía sangre por todas partes. Pero usted no sabe cómo la adrenalina corre en el cuerpo de uno de una manera espectacular, que no tiene ni siente dolor, ni tiene miedo, ni nada, es una locura. Es como que uno no tiene miedo a nada. Entonces se metió, sacó la tabla, subimos al techo de la casa de herramientas, pusimos la tabla encima de la alambrada, y yo me subí por el costado de la tabla, agarrando la tabla por los costados, logré trepar en la parte alta, miré para abajo y era una caída enorme, pero hermano, así es la adrenalina, es hacer cosas que parece que normalmente no fueran posibles. Así que miré para abajo y había una enredadera que se pegaba a la pared, así que saqué mi cuerpo por la pared, me agarré de la enredadera y traté de bajar por la enredadera hasta que la enredadera se rompió y me vine para abajo. Yo había estado practicando con cuclillas toda la cancha de fútbol, inclusive la policía decía, qué raro, deportistas dentro del penal. No era que estábamos haciendo deporte, sino que estábamos practicando para jugar. Así que hicimos un salto ornamental. Cuando caí, doblé mis piernas y rodé como un paracaidista para evitar que las piernas se me rompan, porque era muy alto, era demasiado alto, y el impacto fue tan fuerte que la rodilla me dio en la quijada y me derribó, me privé y me quedé botado fuera. Estaba desmayado en la puerta del penal y el italiano gritaba de arriba, levántate, yo estaba desmayado. Qué terrible. Y de repente el italiano movió un poquito la alambrada y toda la alambrada tenía cámaras de contacto. Son cámaras electrónicas que si usted hace fuerte, la cámara apunta donde se está moviendo y se activan las alarmas. Y comenzó a sonar la alarma del penal y yo tirado afuera. El italiano, cuando vio que empezaron a sonar las alarmas, saltó de frente. No sé cómo lo hizo, hermanos, de verdad. Ahorita me pregunto cómo logró caer sin romperse la pierna. Saltó así y luego pisó con una pierna y rodó hasta donde no sé, rodó. Y luego se paró, me agarró del brazo y me dijo, revísate las piernas. C'hai la gamba rota, me dijo en italiano. Le digo, creo que no. Y me apoyé, me dolían los tobillos, parecía que me había luxado un tobillo, pero ahí arrastrándome corrí. Sí, se fue la pila. Ahorita le van a dar otro. Arrastrándome, logré correr, sonaban las sirenas arriba. Sonaban las sirenas arriba y fuerte, y venían las patrullas, se escuchaba como a unos, no sé, 1 kilómetro, patrullas con cantidad de patrullas, así como cuando en Estados Unidos apretan el timbre en los colegios y vienen los bomberos, así igualito, venían patrullas por todos lados. Y el italiano me agarró de su cuello,
me agarré de su cuello y comencé a arrastrarme hasta donde estaba el tranvía. Era como unos 200 metros donde estaba el tranvía, 200, 300 metros, llegué donde estaba el tranvía y justo pasó el tranvía a tiempo. Era como que llegó a tiempo el tranvía cuando estábamos escapando. Abrió la puerta, pensaba que éramos pasajeros y me subí al tranvía y me senté ahí. Y ahí justo paso con el tranvía y llegan las patrullas, como 8 o 9 patrullas, y yo me iba tranquilo sentado en el tranvía. Y no se dieron cuenta, yo iba tapándome así, agachando mi cabeza en el tranvía y logré. Ahora salir del país era más difícil, era como cruzar la malla que tienen aquí, era más o menos parecido, pero yo dije, sí, todo se puede con fe, pero no la fe de Dios, sino la chueca. Todo se puede y lo intentamos. Entonces no pudimos. Dos. Aleluya. Entonces, sí, ya, gracias. Entonces intentamos, primero por el bosque. Hay un bosque que colinda de Suiza con Francia. Cruzamos el bosque y tratamos de dirigirnos en la forma que habíamos planeado, pero de verdad, como dicen en las películas, cuando usted va en un bosque, el bosque termina enredándose usted y se va en la dirección a la que usted no pensaba ir. Cuando me di cuenta habíamos hecho un círculo y terminé en una ciudad suiza, dentro. Caminé, no sé, creo que 7 horas, y cuando le digo, ahí está Francia, le digo al italiano, disculpe hermano, que hace tantos años que no cuento este testimonio, le digo, ahí está, le digo, eso debe ser Suiza, debe ser Francia, perdón. Y lo que habíamos hecho era un círculo, nos habíamos perdido en el bosque, así que regresamos cansados y molestos. Llegamos a la ciudad, nos volvimos a esconder en la casa de un primo del italiano y al otro día dijimos, vámonos por la frontera con San Luis, y tratamos por la frontera con San Luis. Llegamos a la frontera de San Luis y cuando volteamos así, la aduana estaba ahí delante. Yo dije, ay, estamos en la televisión y nosotros pasando por la aduana. Volteé con un gorrito, me volteé así, en círculo, y regresé por la misma calle de la aduana. O sea, la aduana estaba ahí y esta calle era, este lado era Francia y este lado era Suiza. Era un club hípico suizo-francés. Entonces bajábamos por la calle y vi que saltaban los caballos y que había vallas de salto y todo eso. Entonces yo le digo, metámonos al club. Además le dije, ¿qué tenemos que perder? Ya no tenemos que perder nada. ¿A dónde más nos van a meter? Y nos metimos al club. Comenzamos a cruzar. Y entonces uno de los que estaba saltando caballos nos dijo, por favor retírense porque podemos atropellarlo con el caballo. Y bueno, de verdad, corrimos toda la cancha de salto y llegamos casi a un corredor que estaba ahí al fondo y caminamos por el corredor, caminamos hacia la pared de allá, calculando la aduana, calculando hacia dónde estaba Francia, y llegamos a la parte del fondo. Cuando llegamos a la parte del fondo, yo miré así y se veía la aduana en forma paralela. Entonces yo le digo, esto debe ser Francia. Y yo le digo, ¿y por qué no hay aduanas? Yo le digo, esa caseta de madera es una aduana. Lo que pasa es que por aquí nadie cruza. Y como nadie cruza, no hay quien la vigile ahorita. Le digo, ¿y qué hacemos? Subir esa pared y al otro lado debe estar Francia. Entonces le digo, bueno, vamos a intentarlo. Entonces el italiano me ayudó, comenzamos a escalar la pared, un poco alta, pero la escalamos. Cuando saqué mi cabeza por arriba de la pared, en forma paralela a la aduana, leí un letrero que decía San Luis. Yo dije, eso es Francia. Salté la pared y caí dentro de Francia. No tenía pasaporte, no tenía papeles, no tenía nada. Pero logramos evadir la policía, la prisión y el país. Nos fuimos a la estación de tren, tomamos un tren y nos fuimos a París. Y en 5 años prácticamente me adueñé del país. En 5 años llegué así con una mano adelante y la otra atrás, no tenía nada en el bolsillo, pero
no pasaron más que un poco tiempo y ya tenía 5 casas, 12 carros y trabajaba con los carteles de Colombia que estaban en París. Luego poco a poco me fui tomando el control de todo el monopolio de la distribución de narcóticos en Europa y volví a lo mismo otra vez. Y bueno, me quedé en Francia 5 años y levanté otro imperio ahí. Y bueno, no quería salir de Francia, estaba contento ahí, tenía de todo, tenía cuentas bancarias, tenía pasaporte francés y me lo dio el ministro del Interior. Eso sí se lo cuento porque ya no es el ministro. Todo se compra, hermano, en este mundo. Con dinero se compra todo, menos a Dios. A él sí no lo puedes comprar. Entonces conseguí un pasaporte francés como peruano nacionalizado francés. El pasaporte era legal, estaba en la computadora. Con ese pasaporte viajé a Bélgica, a Luxemburgo, a muchos países. Me buscaban y me encontraban en el sistema. Estaba en el sistema y así que era legal. Y ya era europeo. Y tenía pasaporte europeo, nacionalidad europea, todo europeo. Y tenía todos los derechos como cualquier europeo. Y viví ahí 5 años y levanté un nuevo imperio. Pero me conviví con una modelo inglesa muy bella. Y ella, bueno, teníamos ya casi 4 o 5 años juntos y ella me dijo: yo no te quiero perder, ya no quiero que vendas drogas. Entonces yo por ella lo hice, le dije: está bien, vamos a parar esto ya tenemos bastante dinero, ya no tenemos para qué seguir en esto y no quiero que me agarren aquí, me metan preso aquí y luego me manden a pasar un tour por Suiza y no sé a dónde más, así que mejor me cortamos. Entonces ella me dijo: vamos a hacer un último negocio, ¿ya? Te vas a tu país, compras un cargamento grande, lo traes aquí, lo mezclas con la coca de los colombianos y no se van a dar cuenta que estás vendiendo la tuya, sino la de ellos, van a creer, y entonces ahí sí vamos a ganar mucho. Y eso hice, viajé a Perú, compré, levanté un cargamento y viajé a Europa, y ahí fue donde me agarraron. Ahí sí me agarraron de verdad, pero me agarraron y me metieron en un lugar donde no había cómo escapar. Dijeron: este es el que se ha escapado de aquí, de acá, de allá, no sé qué. Y me metieron, no me metieron en un penal, me metieron en seguridad del Estado. Y yo dije: pero ¿por qué hiciste cárcel para terroristas? Yo no soy terrorista. No, me dice: usted es hombre fuga y aquí se queda. Y me encerraron ahí. Luego llegué al penal del Urigancho, que es el peor que hay en Perú. Y yo dije: yo no me pienso quedar acá. Y como tenía todo ese poco de plata, dije: voy a comprar a quien tenga que comprar, pero aquí me voy. Entonces comencé a invertir dinero y intenté 2 fugas y las 2 fracasaron. Y me metieron a un sitio que le llaman El Hueco. El Hueco es un sótano ahí donde meten a los peores. Yo ya estaba considerado entre los peores, ya había perdido mi identidad, ya me había vuelto medio salvaje también. Usted no sabe cómo es eso. Estaba en ese hueco, ya vivía ahí, era residente del hueco, porque decían, como era fuga, no me dejaban salir a vivir en los pabellones como vive todo el mundo. Yo viví en el hueco 1 año. Luego mandé una carta al juez diciendo que no podían ser tan inhumanos conmigo, que me tenían que sacar algún día de ahí, que no pensaba fugarme, que ya me había cansado de hacer locuras y que ya estaba tranquilo, que me dieran una oportunidad. Entonces parece que mi aplicación dio resultado y me soltaron, me sacaron de ahí y me mandaron al pabellón. Y cuando llegué al pabellón, al momento busqué al jefe de calderos y le dije: vamos a hacer un túnel por el caldero. Y también comencé a hacer un túnel por el caldero. Era una locura, hermano, usted no sabe cómo. Bueno, era muchacho también, ya eso pasaron 30 años. Así que quería hacer un túnel por el caldero. Y también descubrieron lo del caldero, pero esta vez no me metieron al hueco, gracias al Señor que no pasó eso, porque ese sitio era para volver loco cualquiera. Y ya me quedé encerrado en el penal y bueno, me atrapó la misma droga que yo vendí. Comencé a usarla yo mismo, yo no la usaba casi, empecé a usarla y me volví un drogadicto como lo que usted ve por la calle. Empecé a hacerme muy delgado, muy flaco, se me empezaron a caer los dientes, se me veían las costillas, estaba mal el hígado, mal, todo estaba mal, porque la droga le destroza a uno el cuerpo. Estaba flaco, enfermo, todo chupado así, parecía una calavera.
y del gran traficante que había sido, me había convertido en un despojo prácticamente. Y entonces estaba ahí, me acuerdo, mi celda era la primera celda del tercer piso de este lado, y mi vecino vivía con un homosexual que se llamaba Samantha y también vendía drogas, y yo también vendía drogas dentro del penal para poder mantener mi vicio. Así que el vecino, parece que los hermanos le predicaron y se convirtió, y entonces los hermanos comenzaron a venir ahí al costado de mi celda y cantaban alabanza y me volvían loco. Y decía, estos aleluyas se han venido para acá, y me tenían loco. Nunca pensé convertirme yo mismo en uno, pero estos aleluyas se han mudado aquí al lado. ¿Para aquí no dejan fumar tranquilos, ¿no? Y no dejan, y no dejan fumar tranquilo, y estaba yo incómodo ahí. Y entonces un día me acuerdo, eran como mediodía, yo me levanto, se va bien el sonido, no sé si lo podrían estabilizar. Y entonces llegó un momento donde me levanté a las 12 del día, salí por la puerta de mi celda, me paré afuera, y uno de los hermanos de la celda donde estaba el vecino salió y se me paró al frente con mucho valor, porque yo era de esos que le daba miedo a la gente. Se paró al frente y le dijo, Cristo te ama. Y yo me quedé mirando como diciendo, se le ha salido un tornillo. Cristo te ama. Le digo, y si Cristo me amara yo no estaría así. Le dije, todavía la contesté mal. Y él me dijo, es que tú no estás así por Cristo, sino por los demonios. Me dijo, ¿demonios? Yo le dije, mira hermano, le digo, yo desde que tengo 14 años fumo marihuana, me coqueo, toda mi vida ha sido un desastre. Le digo, y me vas a venir con que Cristo me va a cambiar. Yo soy católico, le dije todavía molesto. Católico no era nada yo, pero eso le dije, no, yo soy católico y nunca he cambiado y no voy a cambiar ahora, le dije. Entonces él me dijo, pero yo te propongo algo, me dijo el predicador. Yo te propongo ir en la noche a la iglesia, y si Cristo no te cambia, yo nunca más te molesto. Bueno, el trato estaba bueno, para no verlo más. Claro, me deshacía de él, porque muy molestoso era. Entonces, ya está bien, le dije, a las 8 te espero. Entonces, de verdad, hermanos, en la noche yo estaba desesperado por drogarme y no podía, porque estaba esperando a las 8 para ir al bendito culto. Ya, ¿a qué hora viene el hermano? Y el hermano llegó. 8 en punto, vamos, dije. Salí, me fui con él. Y gracias a Dios, en cada pabellón del penal tienen una pequeña iglesia. No sé si será así aquí en México, ¿no? En cada pabellón hacen una pequeña iglesia, ¿no? Y se juntan los hermanos. Y entonces llegué ahí y de verdad era asombroso, porque yo tenía 5 años en la cárcel y todos, yo los conocía a todos, y la mayoría eran terribles y estaban ahí con otra cara. Tenían una cara blanca, simpático, ya no tenían esos ojos oscuros, negros, ni la cara demacrada, que es el producto del consumir drogas. Usted sabe cuál es la cara de un drogadicto. No, era una cara simpática, todo con su Biblia, cantando, con su mano levantada, y yo decía, ¿será verdad? Esa es la mente del incrédulo. ¿Será verdad? ¿No será que se están sombreando con la Biblia? Claro, porque uno piensa siempre al revés, ¿no? Pero los milagros de verdad cantaban de corazón, y se sentía algo raro dentro del servicio, una cosa extraña, como una paz, algo que nunca había sentido, pero nada importante. Entonces, cuando el pastor comenzó a predicar, yo no le escuché, porque yo estaba mirando, estaba distraído en lo que estaba viendo. Y luego el pastor dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús? Yo no quería, así que me puse atrás. Y el hermano me dice, tenemos un trato, me dijo. ¿Un trato? Sí, me dice, ¿no hemos hecho un trato? Y me agarró del brazo y me pasó adelante. Me dijo, arrodíllate. Y me arrodillé. Y el pastor me dice, tú vas a confesar a Jesús. Ya, le dije, está bien. Entonces, cuando me arrodillé y comencé a orar, yo no hice la oración que el pastor decía, yo hice la mía. Y lo único que le dije, la verdad, Señor, soy una porquería, pero si tú existes,
tú existes, yo te pido que tú me cambies. Y si tú me cambias, yo te voy a servir. Eso fue lo que le dije. No se lo dije de mala fe, se lo dije de verdad, de corazón. Si tú vives, yo te pido que me cambies, le dije. Y soy una porquería porque así me sentía. Y luego me paré y bueno, de verdad no sentí nada, así que dije, bueno, me voy, gracias. Y me estaba yendo por el pasillo y los traficantes gritaban de los corredores: ya te lavaron el cerebro. Usted sabe cómo son, ¿no? Comenzaron a gritar como que yo me habían lavado el cerebro. Yo digo, no les contesté nada, seguí caminando el pasillo y me metí en mi celda. Cuando estaba en mi celda tuve la intención de salir a drogarme porque quería hacerlo, pero me daba vergüenza porque yo decía, los hermanos van a pensar que me he burlado de ellos, ¿no? Que he venido aquí, acepté a Jesús y me he burlado de ellos. No, mañana voy a fumar, hoy no. Y me quedé en la cama. Y estaba, verdad, desesperado, angustiado, pero Dios permitió que me quedara dormido. Y tuve sueños bonitos, bien bonitos, como nunca había tenido, porque yo ya ni soñaba, creo que tanta droga no podía ni soñar ya. Pero ese día sí soñé y tuve sueños bonitos. Y me desperté contento, pero con ganas de fumar. Así que dije, voy a comprar mi marihuana y mi pasta, pero por la ventana del otro pabellón para que los hermanos no me vean. ¿Sí? Les estoy siendo sincero, pues eso era lo que planeaba. Así que salí, me metí la plata en el bolsillo y salgo por la puerta apuradito y de pronto salgo y me encuentro un montón de hermanos. ¡Hermano Gustavo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano Gustavo! Y yo dije, ¡ay, los hermanos! Lo hemos venido a buscar porque tenemos culto unido. Por eso, usted mismo reflexione, hay que ser insistentes con los convertidos. No lo puede dejar. Tiene que andar atrás de ellos. Si no, se le escapan. Y vamos, hermano Gustavo, aleluya. Bueno, vamos. Me pusieron un letrero aquí, Cristo viene pronto, y me regalaron una Biblia. Cuando miré la Biblia, digo, no, hermanito, quédese usted, el papel es muy delgado. No vaya a ser que me la fume. Llévesela a usted, le dije. Se la estaba devolviendo. No, es suya, me decía. Pobre Biblia. Agarré la Biblia y me la llevaba. Y la gente cuando bajaba las escaleras me decía, ¿qué, hermano? Sí, ayer hizo su decisión y yo no sabía ni de qué hablaban, hermano, pero así decían ellos, ¿no? Y yo venía caminando y me llevaron al culto unido. El culto unido era en el pabellón de los homicidas, en el 11, que es uno de los peores pabellones de ese penal. Es decir, yo venía caminando cuando el tema fue cuando comencé a subir las escaleras. Comencé a subir las escaleras, sentí un calor aquí atrás, en el cuello, como si me hubieran puesto una plancha caliente, bien caliente, y un calor. Dice, ¿qué es esto? Y calor, como que me quemaba el cuello. Y movía mi cuello y decía, qué raro. Empecé a subir las escaleras y dice, pase. Y a la hora que entré, ahí sí había bastantes, había como cuando están, así como están aquí, más o menos. La misma cantidad, estaba llenecito. Y había venido un predicador, no sé de qué país. Y estaba lleno, todos estaban ahí, los hermanos de todos los pabellones se habían reunido juntos. Y entonces cuando me pusieron la plancha en el cuello, esa plancha en el cuello, la volví a sentir adentro. Lo peor fue que me comenzaron a temblar las piernas comenzaron a temblarme. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y las piernas se me hacían así. Me temblaban, pero demasiado fuerte. Yo decía, ¿qué me pasa? Y el cuello y las piernas, y el cuello y las piernas. Oye, ¿qué es esto? Decía yo. ¿Qué es esto? Y de pronto no me di cuenta y acabé de rodillas llorando, hermanos. Y yo no sabía ni llorar, ya me había olvidado de lo que era llorar. Usted sabe que la cárcel lo hace a uno tan malo que ya uno no sabe llorar. Se le olvida cómo llorar. Lo que uno hace es odiar, no llorar. Pero ahí lloraba como un bebé.
Me bañé en lágrimas. Y no solo eso, después sentí como una electricidad que bajaba de arriba y comenzó a arrastrarme de rodillas. Toda la iglesia me la lancé de rodillas. Le hice huecos al pantalón. Lanzaba y los hermanos gritaban: lo ha tocado, lo ha tocado. Y yo no sabía ni qué estaba pasando, pero estaba ahí todo eléctrico. Todo eléctrico. Me pasé la iglesia de rodillas, hermano. Y quebrado ahí. Y ahí sí, ¿qué voy a decir? Sí, Dios existe. Decía, lloraba y lloraba. Dios existe, Él es real. Creo que estuve así como 20 minutos. Cuando me paré, miraba diferente todas las cosas. Me fui a mi pabellón, me senté en el tercer piso. Ahí uno se sienta en los tubos. Y si se cae para abajo, caes 3 pisos. Pero la gente no tiene miedo. Uno pone los pies y se engancha en el tubo y se sienta en el tubo. Y ahí estaba sentado. Y miraba así y decía, en ese tiempo tenía 30 años. Yo decía, tengo 30 años de tonto. Pensar que Dios era real y yo no lo sabía. Amén. ¿Es verdad? Luego comencé a predicar celda por celda. Me volví loco ahí adentro. Celda por celda. Cristo te ama. Y andaba ahí, volvía loco a todo el mundo. Así como me volvieron loco a mí, yo volví loco a todo el penal. Yo andaba celda por celda, me gritaba, saltaba, brincaba, celda, tocaba las puertas. Ya nadie me quería ver, creo. Inclusive los peores del penal, los peores, que eran gente que me conocía, comenzaron a mirarme del tercer piso así. Había un colombiano que se llamaba Pedro Vildosa, que había caído con toneladas y armas y no sé qué más cosas, y era un terrible. Me miraba así. Y al tercer día de mirarme, bajó las escaleras y se me acercó y me dijo, francés, porque yo tenía pasaporte francés falso, ¿no? Francés, me dice, ¿es verdad que ya no fumas? No. ¿Y cómo has hecho? Me dijo, Cristo. ¿Y tú crees que me cambia a mí? Santo. Aleluya, gloria a Dios. Entramos a la celda y el colombiano llorando en el suelo. Y ahí me di cuenta, hermano, de que no hay corazón duro ni gente que no pueda ser cambiada. No hay corazón de piedra ni maldad que usted haya cometido, ni falta que Dios no pueda perdonar. No hay nada que usted haya hecho que Dios no pueda perdonar. A veces el hombre cree que ya no hay oportunidad, que ya no hay oportunidad para usted, pero sí la hay. Así es. Jesús da oportunidad. Así es, aleluya. Y no solo eso, hermano, sino que ya no podía vender drogas en la cárcel, porque ahora era hermano. Y empecé a poner un pequeño negocito de comida, un negocito de comida, y daba mis diezmos a la iglesia. Aprendí a dar mis diezmos y Dios me bendijo. Usted no sabe cómo me bendijo. Llegué a ganar $300 diarios en comida. Mi restaurante se hizo tan famoso que los italianos, los franceses, los alemanes, todos comían ahí. Era la mejor comida. Y me gusta la cocina. Así que todos comían ahí. Y empecé a comprar mesas y ollas a presión. Y ya lo volví un restaurante de primera. Dentro del penal, un restaurante de primera. Así que llegó un momento donde ya tenía tanta plata que ya yo no cocinaba. Me sentaba en mi celda con mi Biblia. Y 3 cocineros que yo lo vigilaba con un ojo. Ellos cocinaban y ellos atendían y yo miraba. Así que ya me dediqué más tiempo a las escrituras. Y luego Aleluya, gloria a Dios. ¿No tiene el otro compila? Una misionera. Sí, una misionera se interesó, me parece que es la base del micro, está mal. Una misionera se interesó y me dijo, ¿quieres estudiar? Sí, pero tienes que sacar de 15 para arriba. Sí, le dije, voy a tratar. Y me dio una beca y empecé a estudiar la Biblia, un estudio teológico dentro del penal. Yo pegué 4 diplomas en mi celda y me gradué dentro de la cárcel. Aleluya. Y no solo eso, hermano, cuando ya Dios vio mi corazón que tenía todo ese deseo de servir, cuando un día me eché a descansar, eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y me sobrevino un éxtasis y sentí que la puerta de la celda se abría. En el penal, cuando la puerta de la celda se abre para matarte,
con un verduguillo, con una zapatera. Zapatera es un pedazo de fierro de la cama cortado en punta, rectangular, o sea, le cortan, lo rascan contra el cemento hasta que le hacen una punta tremenda, y eso se lo insertan a uno como si fuese un anticucho, una espada. Entonces sentí que se abría la celda y abrí el ojo, y no era lo que yo pensaba. Entró un hombre vestido de blanco con un cinto de oro que le cruzaba el pecho. Aleluya. Su Gloria a pelo Dios. era rubio y no se le podía ver la cara porque salía una luz muy potente. Y me llamó por mi nombre y me dijo: yo te he escogido. Aleluya. Yo le dije: sí, yo no sirvo para nada. No, sí sirve. Me dijo: vas a servir en el ministerio y en la obra. Y yo le dije: pero yo no sé predicar. Me dijo: yo te voy a enseñar. Y yo le dije: y te voy a llevar a muchos países, a muchos, me dijo, y te voy a abrir las puertas de este penal. En 3 tiempos y medio sales de aquí. Y 3 años y medio no podía ser porque ya yo tenía 7 presos. 3 semanas y media tampoco, porque tenía que hacer muchos papeles y no los tenía. Entonces dije: debe ser 3 meses y medio. Y yo le conté a los hermanos del penal que en 3 meses y medio salía, pero nadie me creyó. Todos me miraban como si yo fuera loco. Pero en realidad Dios habla, hermano. Dios habla. Amén. Dios se habla de verdad. Así La es. gente cree que Él no habla o que no sé que Dios conoce. Yo sé que el que les digo sí habla y hace milagros, porque van a ver milagros que nunca han visto hoy aquí. Yo le dije a mis hermanos que Dios me había visitado y que me había prometido sacarme, pero ellos no me creyeron. El tercer mes y medio, cuando correspondía el día que el Señor me había dicho, yo salí a la parte de la dirección y le dije: disculpe, debe haber llegado mi libertad. Y él me dijo: ¿tú? ¿Y con quién has arreglado tú? Yo le dije: porque ahí todo es arreglo con jueces y plata, igual que acá debe ser parecido. Usted ya sabe cómo es eso de corrupto. Entonces yo le dije: no, yo no arreglé, pero hay alguien que arregló por mí. Y no le dije quién, porque si no, no hubiera creído. Entonces volvió a revisar el papel y no me encontró. Entonces le dijo: no, estás equivocado, no estás. No, le dije, terco, ahí tiene que estar mi nombre. Y volteó la página y en la parte de atrás estaba mi nombre. Era imposible. Yo era jefe de banda, cabeza de proceso, tenía 3 condenas de 10 años. Eso era para salir reciente, estaría para salir dentro de no sé qué tiempo. Pero sí, mi libertad estaba ahí. No sé cómo lo hizo, no sé qué hizo, pero lo hizo. A su nombre lo hizo. Mi nombre estaba en la lista y a las 8 de la noche se abrió el penal para mí. Amén. Cuando salí del penal y llegué a las calles y a las iglesias, porque yo quería estar en la iglesia, encontré las iglesias adormecidas, apagadas, frías. Y en el penal no era así. En el penal cantaban con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y yo no entendía, ¿no? Yo decía: no, este no es el evangelio que yo conocí. Y comencé a orar a Dios y le decía: ¿dónde está ese Dios de Moisés y de Abraham y de Jacob? Porque yo no creí que ese fuera el evangelio. De verdad no lo creí. Y le clamaba. Por mucho tiempo hice esa oración, casi hasta 2 años. A los 2 años conocí a un varón de Dios, pero uno de los de verdad, no de los de mentira, porque ahí hay muchos de mentira. Uno de los de verdad, que me dijo mi vida sin que yo siquiera abriera mi boca. Y me dijo eso: tú que buscas al Dios de Moisés y de Abraham. Y nadie sabía esa oración, solo Dios. Me dijo: apártate para mí. Y fue la primera vez que hice un ayuno de 20 días. Después de eso hice otros y poco a poco fui conociendo el ayuno del Señor. Luego llegó a mi mano el libro de G. Ávila, el del ayuno del Señor de los 40, y yo lo creí. Y en el año 1994, de loco, me metí en una casa y me encerré 40 días sin salir. Y me acerqué a Dios esos 40 días sin comer. No probé nada en los 40 días.
y le hice esos 40 días a Dios. Cuando llegué al día 39, estaba terminando el ayuno y salí a la sala. Esta es una residencia de uno de mis hermanos. Como les dije, mi familia ha sido muy rica y mis hermanos, algunos todavía conservan algunas cuantas casas. Esta es una casa, como decir, en Beverly Hills, es en una zona lujosa, donde él ni la usa, la tiene ahí botada. Préstame tu casa, le dije, para hacer mi ayuno. Me dio la casa y cuando salí a la sala, era el día 39 por la mitad del ayuno, casi terminando el 40. Salí a la sala y ahí en la sala había un rubio sentado, un rubio simpático, de ojos verdes, sentado ahí. Y yo dije, seguro mi hermano le ha dado la llave a su amigo, ¿no? Eso es lo que yo pensé. Luego lo volví a mirar por segunda vez y se me vino un escalofrío por todo el cuerpo. Me le quedé mirando y me dijo, ¿sabes por qué estoy acá? No, le dije, estoy acá para decirte que Dios no te va a dar el poder. Yo le dije, tú no puedes impedirlo. Sí puedo, me dijo. No, no puedes. Además, ¿qué haces aquí? Vete. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¿Usted cree que se movió? No se movió. Ni siquiera se movió. Y yo tenía 39 días de ayuno. Por eso me acordaba cuando los hermanos dicen, lo tenemos aquí pisado. Y yo decía, eso no sabe ni lo que habla. Ese personaje diferente a los demás. Entonces volví a insistir 2, 3, 4 veces y él no se movió. Ya me empecé a poner un poco nervioso. La 7ª vez que le dije, en el nombre de Jesús, ya me voy, dijo. Se pasó por la pared. Me quedé así como, ¿qué es esto? Pero me acordé que cuando Jesús acabó los 40 pasó algo parecido y entendí que eso tenía que pasarme. Luego vino mi novia. Todavía no era casado. Vino mi novia a visitarme. Me dijo, oye, ya vas a acabar tu ayuno, estás muy flaco. Sí, pues me dice, le dije, he perdido 9 kilos. Bueno, no me importa, le dije, me siento sano y fuerte. Entonces me dijo, vamos a orar, y vino contenta, nos pusimos a orar, y ella me dijo, he visto, se desmayó cuando hacíamos la oración, y cuando se desmayó se quedó ahí como 15 minutos en el suelo, desmayada. Luego me dijo, cuando se despertó, Dios me llevó ahí arriba y me mostró una túnica. Me dijo que era para ti, una corona también era para ti y un cinturón de oro que era tuyo también, que lo habías ganado por lo que habías hecho por tratar de agradar a Dios. Y que prepararas una fiesta, porque mañana íbamos a estar de fiesta. Y de verdad preparé una fiesta, me puse mi mejor terno, arreglé la casa, la barrimos, la arreglamos todo. Y a las 3 de la tarde, hermano, tocaron la puerta. No le hablo de espíritus, hablo de una puerta que tocan así fuerte. Tocaron la puerta, abrí la puerta y aparecieron un montón de cositas blancas, bonitas. Y riendo entraban y se metían a la casa. Y yo estaba así como, ¿qué es esto? Y yo dije, de repente estoy delirando. Estoy delirando por el ayuno. Como todavía no había comido, estoy delirando. Dije, empezaron a entrar estas cositas bonitas y había unos más altos y otros más pequeños y empezaron a entrar bastantes a la casa. Y cuando volteo al fondo, veo a Jesús que tenía la túnica en el brazo, la corona que me dijo y el cinturón. Venía entrando él. Cuando él entró, caí de rodillas y comencé a llorar. Entró a la casa. Nos fuimos al cuarto del fondo y me dijo, cante. Y empezamos a cantar y a alabar. Y uno de los ángeles me dijo, lo de los chiquititos, me dijo, el Padre nos ha dado permiso para venirte a ver. Mi Jesús no viene a las casas, ¿no? ¿Y qué hace acá? Le dieron permiso porque tú has alegrado mucho el corazón del Padre y ha dicho que personalmente puede venírtelo a traer. Y me trajo la corona y todo eso. Entonces me llamó y me dijo, ven, te voy a poner esto encima. Y me puso la túnica y me cerró el cinturón y la capa. Pero luego agarró algo que hasta hoy día lo recuerdo y nunca lo voy a olvidar. Cogió una especie de cuña de metal, así, y ¡pah!, la clavó en mi frente. Y me dijo, yo sigo sellando mis ungidos. Y me dijo, si me fallas, el cinturón se abrirá, con él caerá la capa.
pero esto nunca se borrará, me dijo, y de esto me vas a dar cuenta arriba. Si me fallas y se suelta el cinturón y la capa se cae, vas a perder todo lo que te di, pero esto nunca se te borrará, no lo olvides, y de esto me darás cuenta arriba. Y entendí la responsabilidad que es ministrar este enorme poder. He estado en México 14 días y he visto 40 o 50 milagros asombrosos aquí desde que vine. Vamos a ver milagros aquí hoy. No es el pastor Gustavo, por si acaso. Yo no puedo darle a usted nada. Mi mano es igual a la suya, mi aliento igual al suyo. Y como le digo, mi pasado es bien terrible y triste, pero Dios es misericordioso. Y Él levanta, dice la Biblia, dice levanta y le da bendición aún de lo vil y de lo menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Así que lo que se va a ver ahora no es el hermano Gustavo, no es el pastor ni el predicador, es el Todopoderoso haciendo lo que sabe hacer, y sabe hacer cosas fantásticas, sobrenaturales, increíbles y maravillosas. Amén, hermanos. Amén. Pero yo antes de eso quisiera decirle, yo antes miraba mucho a una mujer que la admiraba, que se llamaba Kathryn Kuhlman. Ella decía, el milagro más grande que puede verse en una iglesia no es un milagro de sanidad, es la salvación y el nuevo nacimiento. Eso es más grande que todo lo que usted pueda ver. Que un hombre perdido en el mal pueda ser transformado de esa forma, como Dios hizo conmigo. ¿Sabe qué? No solo me transformó, sino me permitió casarme con una mujer que es hija de pastores. Mis hijos nacieron en el Evangelio. Los dos me apoyan en el ministerio, tocan guitarra, cantan, Dios los usa preciosamente, y no permitió que ninguno de ellos naciera en el tiempo pasado, porque hubiera sido muy difícil volverlos. Pero gracias a Dios, como que todo mi mundo cambió. Cambió mi hogar, cambió mi familia. Mis hijos son cristianos, nacieron en el camino de la fe. Mi esposa es hija de pastores. Bueno, hermanos, no sé, yo creo que predicando toda mi vida no tendría con qué pagarle, y creo que nunca le podré pagar. Amén. Que lo poco que pueda hacer para su obra lo hago con gusto, lo hago de corazón y lo hago con alegría. Amén. Amén, hermanos. Y lo único que les voy a pedir esta mañana es algo. Miren, el único problema que he tenido en México desde que vine, y acá está el pastor César y el camarógrafo que no me deja mentir, es el miedo de la iglesia. Si usted nunca ha visto un poder tan fuerte, acostúmbrese, porque Dios hace eso y mucho más. Así que no le vamos a tener temor a lo que vamos a sentir, porque es como si fuese un rayo láser que le va a pegar tan duro que no lo va a poder soportar. Amén, hermanos. Y si, por ejemplo, tiene un tumor, o tiene cáncer, o tiene lo que sea, lepra, sida, yo les he traído videos de todas partes del mundo, ciegos de los dos ojos que entran sin ojos y salen con dos ojos nuevos. Están en video, lo puede ver. Yo no los edito, los paso directo como están. Y los de México los tengo en video también, así que los puede ver. Ahí está toda la gente que anda brincando por ahí, dando testimonio de la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.